Hola amigos y amigas, un saludo desde Canarias, les habla Marcelo, el autor del blog Libres del Narcisista. Hoy quería hablarles en este vídeo sobre lo que se ha venido en llamar últimamente ghosting, que no tiene una palabra en español fácil, diríamos traduciéndolo, fantasmearse, volverse un fantasma, volverse invisible. Que es un acto extremo de desaparición y de abandono de esa persona con la que tú mantienes algún tipo de vínculo, ya sea de amistad o de pareja. La dinámica de una relación con un narcisista es siempre este juego que ellos están haciendo contigo de aparecer y desaparecer, de darte afecto y atención y luego quitártelo en forma imprevisible e intermitente, ¿no? Es lo que hemos hablado alguna vez del reforzamiento intermitente, que es un factor que explica el vínculo de la dependencia emocional y que utilizan todos los manipuladores, particularmente en las relaciones de pareja. Pero yo me refiero aquí al ghosting como una desaparición extrema o un tratamiento silencioso extremo, donde no tienes noticia del abusador, donde se ha desaparecido, ni te manda recados, ni te los responde, los WhatsApp, los mensajes de texto, no te da una explicación dónde está, sencilla y llanamente corta los lazos contigo sin explicártelo. Y la persona se queda, como es justo esperar, confusa, se queda desconcertada, herida incluso, porque no sabe qué es lo que ha sucedido. Y entonces empieza puede entrar en un estado de ansiedad, de buscarlo, de querer saber qué es lo que ha pasado, por qué se ha desaparecido, sobre todo si ha tenido con ella o con él un vínculo de dependencia. Entonces hoy quisiera trabajar qué razones están detrás de este acto de maltrato y de manipulación extrema que es el ghosting, ¿no? Y quisiera, porque creo que conviene comprender el juego atroz, no me cabe otra palabra, que está detrás del ghosting, que no solo lo practican, por cierto, los narcisistas. Por ejemplo, suele ser últimamente usual en las redes sociales, donde abundan perfiles falsos, donde abundan relaciones efímeras, relaciones de usar y tirar, superficiales, y entonces la gente se conecta y luego se desaparece y se deja de conectar. Eso también es una forma, por supuesto, de ghosting. Pero el ghosting del narcisista o del psicópata integrado, que es del que quiero hablarte aquí hoy, tiene 6 razones que es bueno que comentemos. La primera razón es que es una forma de castigar o de vengarse de la víctima. Seguramente el narcisista se ha sentido criticado y ellos son hipersensibles a cualquier forma de crítica. Se ha sentido de alguna manera herido, y una forma de castigar a la víctima y de vengarse de ella es abandonándola sin darle una explicación, dejándola confusa, dejándola herida, dejándola sola, como una forma de ellos curar esa herida narcisista que arrastran. La segunda razón es una forma de reafirmar el control y el dominio del narcisista sobre la víctima, de decirle: tú dependes de mí y no soy yo quien depende de ti. Y te puedo abandonar fácilmente en cualquier momento y ni siquiera te lo voy a explicar. En su lógica perversa, todo gira en torno al control, al poder, y entonces cuando te abandonan están reafirmando su superioridad o su creencia de que son superiores a ti. La tercera razón: el narcisista está cultivando en ese momento en que te está haciendo el ghosting una fuente de suministro narcisista o de combustible sustitutiva. Los narcisistas siempre están cultivando fuentes alternas
de combustible siempre están triangulando, siempre máxime cuando ha puesto a su fuente principal en devaluación, en paralelo ya tienen captada un prospecto o la están conquistando y están esperando engancharse a esta nueva víctima que la va a convertir en su fuente principal de suministro para abandonar esta. Nunca se quedan sin fuente de combustible y por eso se desaparece. No quiere que tú estés presente. La cuarta razón, el narcisista está huyendo y por eso huye radicalmente, por eso, se desaparece radicalmente de darte a la persona cualquier tipo de explicación porque a él no le da la gana hacerlo. Y ya hemos hablado en vídeos recientes, los narcisistas no rinden cuenta de sus actos a nadie. Eso sería tratarte a ti como una persona, ellos te ven como un objeto. Él seguramente han llegado a un punto en que él prevé de que tú le vas a pedir explicaciones y entonces él, en vez de dártelas, se desaparece, que es una forma, ya digo, de castigarte, pero además de no dar explicaciones, sino que te deja sin explicaciones y huye de esa situación porque él piensa que él, un ser superior, no tiene que rendir cuenta de sus actos a ti, que eres un ser inferior. La quinta razón, el narcisista es posible que prevea que tú lo vas a abandonar. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Se adelanta para no ser él el abandonado, sino el que te abandona a ti. Este juego, el narcisista siente terror a la experiencia del abandono, porque para él eso le produce una herida en su ego inflado. Él es siempre el que deja a la víctima, que alguien lo deje, le hace sentir patético, inferior, etcétera, criticado. Y entonces él, ante una situación que ya está viendo venir de que lo van a abandonar o que le van a decretar el contacto cero, simple y llanamente hace ghosting para no darte el gusto a ti de que tú lo abandones. Y entonces es curioso porque a lo mejor la víctima en efecto estaba preparando el contacto cero, pero es tan fuerte el vínculo de la dependencia y es posible que la víctima ya haya captado que está ante un narcisista perverso o patológico, pero es tan fuerte el vínculo de la dependencia que la jugarreta del narcisista hace su efecto y devasta a la persona. He visto, esto es tan fuerte en los narcisistas que he visto alguna vez que la persona decreta el contacto cero, el narcisista reacciona, como es usual, intensamente a ese contacto cero, hace fracasar el contacto cero e inmediatamente abandona y hace ghosting radical a la víctima. Y uno se pregunta, bueno, pero tanta insistencia que tuvo el narcisista por retomar la relación y por reconquistar a la víctima para abandonarla a la semana, a los 3 días. Esto es un juego, él quería vengarse y ser él quien abandona a la persona. Ese era todo su juego, por eso es que el Uber tiene tantas trampas. Y por último, y sexta razón, el narcisista utiliza el ghosting como una de las formas, quizás una de las más crueles, de descartar a la víctima, ¿no? Y el simple y llanamente se desaparece de la vida de esa persona, la deja tirada como quien deja tirado un objeto que ya no sirve. Es quizás uno de los momentos más dolorosos para quien se ha vinculado con un narcisista. ¿Cómo saber si el ghosting es ya el acto final del descarte? Habría que estar dentro de la relación, pero cuando el narcisista quema en sí todos los puentes, cierra todas las vías de contacto, bloquea a la víctima de las redes sociales, no responde, entonces sí es probable que sea ya el descarte definitivo, donde ella no merece ni siquiera una explicación, una palabra que diga adiós, la relación se terminó. Y es posible que en algún momento la víctima lo logre localizar
y entonces lo que reciba en pago es una descarga verbal maligna. El narcisista le diga cosas crueles en ese momento, revelando allí su falta total de empatía y su crueldad. Esta experiencia del ghosting para muchas personas puede ser bastante traumática y cruel porque deja secuelas tremendas, ¿no? Sobre todo si el vínculo era, en el caso de la víctima, era genuino, es genuino. El vínculo de la dependencia emocional. ¿Qué espera el narcisista cuando aplica esta técnica de manipulación a la persona? Bueno, espera que la persona llore, no duerma, se desespere, tenga ataques de ansiedad, tenga ataques de pánico, lo persiga, lo busque, pregunte por él, lo busque por las redes sociales. Él prevé todas esas reacciones que son un alimento emocional exquisito. Y sé que suena tremendo lo que estoy diciendo, pero exquisito, delicioso, lo pone eufórico, ver el desespero y la devastación emocional de esa persona que le está rogando y suplicando que dé la cara y que explique qué es lo que le ha pasado. Por eso la forma de reaccionar, aunque yo comprendo que para quien lo ha sufrido es bastante desconcertante, pero es la realidad. Si alguien te abandona de esa manera tan cruel, si ni siquiera se digna a darte la explicación que tú mereces, si alguien te hace ghosting, lo que tienes que hacer es no buscar a la persona. Si yo te mando mensajes y tú no me respondes, si yo te llamo y tú no coges el teléfono, si tú no atiendes al recado y si tú te vuelves invisible como un fantasma, aunque se me rompa el corazón, tengo que darme cuenta que lo que tú me estás haciendo es de una crueldad que significa que tú careces de empatía y que habla de tu perfil tóxico y de tu perfil manipulador. No es fácil reaccionar de esta manera. Es bueno tener esta información porque siempre el ghosting es un recurso muy utilizado por el narcisista. Cuando se da cuenta, por ejemplo, que la persona ya ha identificado su patrón abusivo, su narcisismo patológico, aunque no se lo haya dicho, aunque la persona disimule, el narcisista se prepara, va a tratar de evitar ser abandonado, que es una cosa que lo humilla y que atenta contra su narcisismo. Entonces, si tú todavía estás en esta fase de descarte, bueno, es bueno que estés consciente que esto te puede suceder. Es raro el narcisista que no haga de alguna u otra manera una especie de ghosting, porque es su comportamiento más usual, pasivo-agresivo, ya digo, más usual. Bueno, amigos, esto era ánimo a todos. Quisiera dar una palabra medicinal, si pudiera, para personas que han tenido que vivir estas experiencias tan devastadoras. Comprenderlas nos ayuda a sanarnos, a entender lo que hemos vivido y nos da pistas para saber que alguien que es capaz de abandonar a la persona que aparentemente dice que ama de esa manera tan cruel, pues es una persona maltratadora, tóxica, que no merece estar en tu vida, y que el contacto cero para defenderte de experiencias así, pues es fundamental y es la gran medicina. Un abrazo a todos, estaré pendiente de sus comentarios, estaré pendiente de sus aportes y hasta una nueva oportunidad.